Alguien que lo tenga, hermanos, lo puede leer. Eclesiastés 7:1. Sí. Sí, amén. Dice, contraste entre la sabiduría y la insensatez. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ok, muy interesante, ¿verdad? Sí. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Esto quiere decir que es mejor que huelas bien porque tienes una buena reputación, porque te portas bien, que porque te pongas muchos perfumes, ¿verdad? Pero lo segundo que dice es relacionado a nuestro tema y dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y yo creo que todos al oír esto nos vamos para atrás y decimos, ¿cómo puede ser mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Cuando alguien nace, se hace gran fiesta y hay reunión y todos felicitan a los padres si ha nacido un niño. Y cada año que el cumpleaños, que se recuerda el nacimiento y se recuerdan todas las cosas y la vida en esta tierra está enfocada a lo que es el desarrollo a partir del nacimiento, pero muy poca gente le gusta hablar o prefiere hablar del día de la muerte. ¿A quién le gusta hablar del día que se va a morir? ¿Verdad que no? No nos gusta hablar, ni siquiera pensar, y a veces incluso cuando pues tenemos que hablar estas cosas con nuestros seres amados, nuestra esposa, nuestros hijos, cuando ya están un poco más grandes y empezamos a hablar de que, bueno, pues un día, hijos, me voy a morir y entonces, no, papá, no, ¿por qué tienes que hablar de eso? No, no hables de cosas tristes ahorita, no hables de cosas feas, todavía vas a vivir mucho tiempo, en fin, ustedes saben de lo que estoy hablando porque la perspectiva de este mundo está centrada muy fuertemente en relación a lo que es vivir en esta tierra, pero a nadie le gusta o muy poca gente enfrenta la situación de la muerte. Sin embargo, la palabra de Dios en este texto nos deja impresionados y dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Y por qué es así? Bueno, por ahí dicen que todos los bebés son bonitos. Yo no sé, yo no he visto ningún bebé bonito. Cuando nacen están todos hinchaditos y así medio fellitos. Pero bueno, dicen que todos los bebés son bonitos, ¿verdad? Pero lo que vale en la persona, lo que realmente es de valor en una persona, es quien llega a ser durante su vida. Y no es posible evaluar qué tan buena o qué tan mala fue una persona hasta que llega el día de su muerte. Algunas personas pueden tener un buen comienzo, pueden ser buenos niños en la casa, pueden haber crecido en un hogar donde se les daba amor, donde eran bien educados, donde tenían muchas cosas. Sin embargo, cuando empiezan a tener malas amistades por ahí de la prepa o en la universidad, empiezan a probar cosas de mal, empiezan a probar drogas, alcohol, otras cosas, y empiezan a desviarse y se empiezan a ir con sus amigos, viven una vida equivocada, terminan siendo delincuentes y finalmente pues terminan tal vez muriendo en una balacera o en una cárcel. ¿Y de qué sirvió que hayan tenido un buen comienzo? Sin embargo, hay otros que tienen un mal comienzo porque nacen de hogares divididos, de a veces una situación de una mamá que no los quería traer al mundo y abusaron de ella o se embarazó sin querer, son odiados en su casa porque sus padres o su mamá les dice continuamente, yo nunca te quise tener, nunca quise que vinieras a este mundo. Y esos pequeños pobrecitos tienen una vida tan terrible de niños, se sienten siempre rechazados, se sienten mal, caminan por situaciones muy fuertes por el rechazo de sus padres, pero llegan a la adolescencia, llegan a la juventud, conocen al Señor Jesucristo, entregan su vida al Señor y en vez de ser hombres de mal,
terminan siendo hombres de bien. Algunos de los mayores evangelistas o ministros que conocemos o que podemos leer libros acerca de ellos, vemos como muchos de ellos tuvieron un inicio terrible, muy feo, muy malo, pero por la misericordia de Dios conocieron al Señor y terminan su vida siendo gente de mucho bien, siendo gente que siempre ayudó a muchos, y la manera en la cual uno puede identificar quién fue realmente de bendición y quién no lo fue es en el día de la muerte. El día de la muerte entonces va a ser el momento en el cual se va a poder evaluar el tipo de vida que vivimos. Y es por eso que es muy importante pensar en el día de la muerte, porque pues definitivamente todos vamos hacia allá, nadie nos vamos a escapar. Y si en un momento dado llega el arrebato, bueno, este cuerpo se va a quedar y no se va a ir con nosotros, y de cualquier manera lo que hicimos en este cuerpo va a ser evaluado. Entonces, cuando uno tiene una perspectiva acerca de que lo que yo soy o quien yo soy o lo que yo valgo va a ser solamente visto hasta el día de mi muerte, es cuando uno empieza a cambiar su perspectiva de la vida. El Señor Jesucristo, por ejemplo, nació en una manera muy sencilla, muy pobre. Yo no creo que ninguno de nosotros haya llegado a nacer en un pesebre. Normalmente nacimos en hospitales o en clínicas en una manera muy digna, muy buena. Pero el Señor Jesucristo desde su mero nacimiento tuvo una vida de sacrificio, de entrega, y aún así no es nada comparado con que Él tuvo que ir a morir en la cruz del Calvario. Su muerte fue algo muy fuerte, muy cruel, muy violento, pero era Él, pero para Él, para el Señor Jesucristo, esa era su meta. Llegar un día al cumplimiento de la voluntad de Dios y morir por los pecados de la gente. Morir para ser un salvador. Muchas veces vemos en sus pláticas con sus discípulos o los mensajes que él dio a la gente, como él varias veces habló de su muerte. En una ocasión, él empezó a decir a sus discípulos que le era necesario sufrir y morir a manos de los romanos, de los judíos, y Pedro se acercó y le dijo, Señor, y incluso la palabra dice que le reprendió y le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontece. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas que son de Dios, solamente entiendes las cosas que son de los hombres. Y el Señor Jesucristo fue muy claro en que Él vino a este mundo a sufrir a morir, a servir, a salvar a los por cada uno de nosotros. 9:30, por favor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Muy bien. Aquí vemos el final de la vida del Señor Jesucristo. Cuando Él hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y esa palabra consumado es, el Señor Jesús estaba declarando, he terminado completamente todo, he estado cumpliendo toda la ley, los requisitos de la ley, y fue un sacrificio perfecto,
y murió en nuestro lugar para que pudiéramos ser salvos y redimidos. Entonces Jesucristo en esta vida llegar a la muerte y declarar delante de todos y especialmente delante de su Padre, consumado es. He terminado la obra que me diste que hiciera. Algunos piensan que los mejores momentos es cuando uno tiene aplausos y la gente lo reconoce y la gente lo quiere levantar en hombros. Son tiempos bonitos, no lo niego, pero desde la perspectiva del Señor Jesucristo, su meta final era llegar a la muerte. ¿Y por qué llegar a la muerte? Bueno, porque la muerte era el paso necesario para poder experimentar resurrección, ¿verdad? La palabra de resurrección no suena tan feo como la muerte. La palabra resurrección es más, tiene un cierto sentido de esperanza, un sentido de que viene algo bueno, de que viene algo mejor. Y es ahí donde nosotros podemos empezar a ver las cosas de una manera diferente. Pero una verdad clara y definitiva es que si no hay muerte, no puede haber resurrección. ¿Por qué? Pues un vivo, pues no puede resucitar, ¿verdad? Y a veces pensaríamos, bueno, ¿no sería mejor que yo no me muriera y que me fuera al cielo? Bueno, tal vez algunos, si Cristo viene en este tiempo y nos lleva, eso nos va a pasar. Pero la vida en una manera general es llegar a morir para poder resucitar. Y este es el punto que tenemos que entender en nuestras vidas cristianas. Nosotros no estamos aquí para quedarnos a vivir en esta tierra eternamente. Esta tierra y esta vida en esta tierra es solamente un tiempo que nosotros vamos a pasar en esta tierra para que nosotros podamos llevar un fruto para la gloria de Dios, pero al final vamos a morir y al final se va a evaluar nuestra vida en relación a lo que vivimos usando este cuerpo, pero la muerte física, el cesar de este cuerpo, no es el punto final porque existe una resurrección. Cristo es el modelo inicial que nosotros podemos ver como aquel que nos va a llevar adelante, que va delante de nosotros para entender de una manera muy clara acerca de la resurrección. La resurrección de Cristo es una cosa fundamental en la fe cristiana. Y si creemos en la resurrección de Cristo, tenemos también que creer algo. Nosotros, de la misma manera, vamos a resucitar. Cristo primero nació, vivió una vida de ministerio, llegó a la cruz, murió por nosotros, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó. Ahora, toda la doctrina de Cristo, que ya vimos como la primera de estas clases de las verdades leche, nos va a enseñar que tan importante es que Cristo haya nacido, como es que Cristo haya muerto y como es que Cristo haya resucitado. Cuando nosotros vamos a tener un concepto claro de la vida del Señor Jesucristo, tenemos que entender que es una obra completa. Alguien, por favor, que me ayude a leer Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 4:3, por favor. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Entonces, aquí vemos una verdad inicial. Cristo fue verdaderamente un hombre, un ser humano de carne y hueso como tú y yo.
Y cualquiera que niegue que Jesucristo fue un hombre, así como tú y yo, es el espíritu del anticristo, porque si Jesús no fue una persona humana, un ser humano como tú y yo, no pudo haber llevado nuestros pecados, no pudo haber sido nuestro representante y no pudo haber muerto, porque los espíritus no mueren. Sin embargo, el Señor Jesucristo sí murió. Una de las cosas que muchas sectas tienen es que ellos niegan que Jesucristo fue un verdadero ser humano. Ellos dicen que pues solamente fue una revelación de Dios, una manifestación de Dios, pero que nunca llegó a ser un verdadero ser humano. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que si alguien niega que Jesucristo vino en carne, no es de Dios y es el espíritu del anticristo. Y ya que estamos en estos tiempos y como una nota aparte de la clase, vamos a empezar a ver que estas doctrinas que niegan que Jesús fue realmente un hijo de hombre, una persona humana, como tú y yo, van a empezar a surgir de una manera más fuerte, porque el anticristo y el espíritu del anticristo están queriendo traer esa mentira para anular el poder de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, si Cristo no vino en carne, pues no hubo un sacrificio verdadero. Y si no vino en carne, pues no hay muerte válida. Y si no murió, pues tampoco hay resurrección. Y si no hay resurrección, pues no hay salvación. Entonces, aquellos que anulan que Cristo fue realmente un ser humano, están metiendo una mentira, un engaño muy grande para desacreditar toda la obra del Señor. Entonces, el nacimiento es una cosa, la vida de Cristo es otra cosa, la muerte, la sepultura y llegamos a la resurrección. La resurrección es la culminación de la obra del Señor Jesucristo. Su nacimiento fue un evento necesario para que Él pudiera ser nuestro sustituto. Su ministerio fue un evento necesario para que todo el mundo pudiera reconocer que Él era el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Su muerte fue necesaria para pagar por todos nuestros pecados y su sepultura para manifestar que realmente había muerto, estaba con su cuerpo físico completamente muerto, pero su resurrección es la coronación, es el premio mayor que el Señor Jesucristo va a recibir como consumación de su obra redentora por nosotros. Y nosotros como cristianos tenemos que tener un énfasis muy fuerte en la resurrección de Cristo. La Biblia dice, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Y quiero que leamos, por favor, alguien que me ayude a leer, versículos 12 al 14. Primera de Corintios, del 15, del 12 al 14, ¿verdad, pastor? Sí, por favor. Ok, buenas noches. Buenas noches. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ok, fíjense lo importante que es poner énfasis en la resurrección de Cristo. Si algunos dicen que no hay resurrección de muertos, porque esta es otra de las doctrinas falsas que andan por ahí, entonces Cristo tampoco resucitó, porque la doctrina
de resurrección de muertos está basada fundamentalmente en que Cristo resucitó. Si Cristo resucitó, tú y yo vamos a resucitar. Gloria a Dios. Pero si Cristo no resucitó, pues ni tú ni yo vamos a resucitar. Y entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el sentido de la vida cristiana? Dice aquí, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es también nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Se dan cuenta de la importancia de la resurrección de Cristo? Cristo resucitado es lo que le da validez a lo que predicamos y es lo que le da validez a nuestra fe, porque nosotros creemos en un Cristo vivo, no en un Cristo muerto. Una de las cosas que es muy común ver en las iglesias católicas, en los templos católicos, es que uno entra y lo primero que encuentra es un crucifijo allí pues muy grande y pues tal vez muy valioso con oro, no sé, artistas muy profesionales lo hicieron, pero eso está pintando a un Cristo muerto. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que nuestro Señor Jesucristo está vivo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y nuestra predicación obviamente tiene que hablar acerca de la muerte de Cristo, de su sepultura, pero el tema que le va a dar en la culminación, la fuerza, el poder de Dios es que nosotros proclamemos: Cristo vive, Cristo resucitó, Cristo se levantó de los muertos, y entonces nosotros podemos tener esperanza de que al final de esta vida sigue otra vida. Vamos a leer ahora del mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, versículos del 15 al 17. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Qué terrible condición estaríamos si Cristo no hubiera resucitado. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estamos muertos en nuestros pecados. ¿Y por qué podemos asegurar que estamos muertos en nuestros pecados? Por esta razón, hermano, mira, Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó por todos los pecados, pero Él fue una persona completamente santa. Él fue una persona que nunca pecó. Y todos los pecados que fueron puestos sobre de Él en el momento de su crucifixión, que fueron cargados sobre de Él mismo y le hicieron a Él ser pecado por nosotros, Él los llevó en una manera sustitutoria por nosotros. Pero cuando Cristo estuvo muerto y sepultado, por el poder de su santidad, porque Él era completamente puro y santo, la muerte no pudo retenerlo allí. Cristo resucitó porque Él pagó por nuestros pecados, pero Él no fue pecador. Si Cristo hubiera cometido un pequeñito pecado, el más pequeño de todos, una mirada, un pensamiento, una palabra fuera de lugar, Cristo nunca hubiera resucitado porque Él hubiera quedado muerto por su pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero Cristo pudo resucitar porque Él no murió por pecador, sino Él murió para llevar nuestros pecados, para absorber todos nuestros pecados en la cruz, para llevarlos allá y su alma padecer en el infierno 3 días y 3 noches,
para que toda la ira de Dios, todo el enojo de Dios, todo el coraje de Dios, Señor Jesucristo. Pero una vez que Cristo pagó por todos esos pecados, y una vez que Dios descargó toda su ira, todo su enojo por el pecado en el Señor Jesucristo, cuando Él estuvo allá 3 días y 3 noches en el infierno, en su alma, tomando nuestro lugar, Cristo terminó con el pecado. Y como ya no había más razón para detenerlo ahí, porque Él había hecho el pago completo por todos nuestros pecados, Él resucitó. Gloria a Dios. De veras, hermanos, esto es tan bonito y tan emocionante como el Señor Jesús pudo pagar y finiquitar toda deuda por nuestros pecados. Entonces, a fin de cuentas, Él se levantó y por eso nosotros tenemos una fe que vale. Aquí dice el versículo 17, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados, porque si Cristo no resucitó, hubiera significado que Él no pudo pagar por todos los pecados. Si un pecado se hubiera quedado sin pagar, si Cristo no hubiera pagado por un pecado de alguna persona, Él no hubiera podido resucitar, porque ese pecado lo hubiera mantenido muerto. La paga del pecado es muerte. Pero gloria a Dios, hermanos, hermanas, gloria a Cristo, porque Él sí pagó por todos nuestros pecados y la prueba de que Él lo hizo en una manera completa, total, que no se le escapó ninguno de nuestros pecados, ni pasados, ni presentes, ni futuros, porque Él cuando murió ya sabía qué pecados íbamos nosotros a cometer y por eso 2000 años después Él nos sigue salvando. Entonces, hermanos, nosotros podemos decir, gracias Señor, porque por tu resurrección yo ya no estoy muerto en mis pecados y ahora yo sé que tengo una vida eterna y ahora yo puedo confiar en que voy también a resucitar y a vivir con Cristo por toda mi vida. Cuando nosotros tenemos ese entendimiento claro en nuestras vidas, nosotros podemos empezar a cambiar nuestra perspectiva de la vida en esta tierra. Yo sé que es difícil pensar en la muerte, como lo dije en un principio. A nadie nos gusta hablar de la muerte y pensar que, pues a mí me gustaría morir, es un pensamiento que normalmente viene a la gente que está frustrada, ¿verdad? A la gente que está en problemas, a la gente que tiene depresiones o que tiene tantos problemas que ya no sabe qué hacer con su vida y entonces dice, me quiero morir, ¿verdad? Pero eso no es el pensamiento de la vida cristiana. Un cristiano no tiene que pensar que se quiere morir porque las cosas están mal. ¿Por qué? Porque la muerte no es la salida de los problemas. Cristo es el que nos va a sacar de nuestros problemas. El Cristo vivo en el cual creemos, en el cual confiamos y que ha resucitado de los muertos, Él es el que nos ha sacado de nuestros problemas y Él es el que nos va a llevar más adelante en la victoria que Él tiene para nosotros. Pero Pablo dijo una cosa muy bonita. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Ese es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Que si vivimos, para Él vivimos, y que si morimos, para Él morimos, y ya sea que vivamos o que muramos, todo sea para el Señor. Cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta de lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestra vida y nuestra perspectiva de la vida en esta tierra va a cambiar definitivamente, porque yo no estoy aquí para quedarme, yo estoy aquí para servir a Dios y yo sé que un día voy a morir. ¿Cómo voy a morir? Yo no lo sé. Un infarto,
un accidente, una enfermedad. Solo Dios sabe cómo voy a morir. Pero no tengo miedo a la muerte. No porque yo sea muy valiente, muy macho, ni nada de eso, ¿verdad? No tengo miedo a la muerte porque sé una cosa, que voy a resucitar. ¿Por qué sé que voy a resucitar? Porque Cristo ya resucitó. Porque Cristo, al resucitar, venció a la muerte por mí. Porque Cristo, cuando Él resucitó, me da la garantía de que todos mis pecados ya fueron pagados por Él. Y por eso yo sé que voy a resucitar, porque Cristo ya llevó mis pecados en su cuerpo y en su sepultura y en su alma en el infierno 3 días y 3 noches. Él hizo un pago completo, absoluto, total. Todas las cosas que me podían haber mantenido a mí en la muerte, Cristo las sufrió por mí, Cristo las llevó por mí, y ahora yo puedo tener una esperanza muy preciosa en mi Señor Jesucristo, porque su resurrección es lo que me da vida, porque su resurrección es lo que me da esperanza, porque su resurrección es lo que cambia en una manera radical mi manera de ver, mi manera de pensar, mi manera de apreciar las cosas que están en esta tierra. Cuando uno tiene una perspectiva en la resurrección, uno empieza a valorar las cosas del cielo, las cosas de estar con Cristo en una manera mucho mayor que si uno no tiene esa perspectiva de la resurrección. ¿Por qué hay gente, por qué hay cristianos que le tienen miedo a la muerte? ¿Te has preguntado eso? Yo entiendo que la gente que no tiene a Cristo tenga miedo de morir. ¿Por qué? Pues porque no les espera nada bonito, ¿verdad? Les espera ir al infierno, un mundo de tinieblas, de tormento, de sufrimiento eterno. Pero un cristiano que conoce la doctrina de la resurrección de los muertos no debe de tener miedo a morir. Tampoco quiere decir que se va a estar aventando del edificio de 30 pisos, ¿verdad? Decir, aquí voy porque no tengo miedo a la muerte. Bueno, eso es tentar a Dios y eso no es algo que uno pueda hacer sabiamente delante de Dios. Pero uno tiene que llevar su vida tranquila en esta tierra. Uno tiene que tener una vida diciendo, yo estoy aquí para servir a Dios. Yo voy a caminar mi vida mirando al Señor Jesucristo. Voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Si yo soy un padre, voy a ser un buen padre. Si soy esposo, voy a ser un buen esposo. Si soy una mujer, voy a ser una buena madre, una buena esposa, en fin, un buen siervo de Dios, una buena sierva de Dios. Y voy a vivir con tranquilidad, con confianza. Yo sé que esta situación que ha pasado con lo del COVID y varios de nuestros hermanos amados, pues dejando de existir en esta tierra, ha sido una situación que ha sido difícil, pero más que nada por el amor que tenemos por esa persona, por ese amado, esa amada que estuvo con nosotros y que nos fue de bendición. Dos pastores muy cercanos a mí y uno de ellos, mi mejor amigo, pues partió a la presencia de Dios. Nuestro hermano Howard Katz, nuestro hermano Omar Carvajal, dos hermanos muy preciosos. El otro día mi esposa me estaba enseñando una foto en una convención que tuvimos de pastores hace unos 6, 7 años y estoy yo sentado en medio de ellos dos. Y me dice, mira, y yo, ¡ay! Bueno, Dios sabe, ¿no? Yo no creo que yo soy el que sigue para nada. Tengo un testimonio de que Dios todavía me quiere tener aquí sirviéndoles por mucho tiempo, pero son cosas que uno tiene que reflexionar y uno tiene que darse cuenta de que la muerte es solamente un paso a la eternidad. Porque hay una verdad muy clara en nuestras vidas y en la palabra de Dios y en lo que leemos. Desde el primer momento en el cual nosotros
recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, en ese primer momento se efectúa en nosotros el ciclo completo de muerte, sepultura, y resurrección. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 6. Si alguien me puede ayudar a leer Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Perdón, en vida nueva. ¿Sigo? Sí, uno más. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aleluya. Muy bien, ¿qué nos dice este versículo, estos versículos? Bueno, que desde el momento en el que nosotros vivimos, estando vivos, recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, en ese momento somos bautizados en Cristo Jesús, una verdad que ya vimos en las clases de bautismos, y en ese momento somos bautizados en su muerte, que significa que cuando tú le dices al Señor Jesús, yo creo en ti como mi Salvador, en ese momento tú eres transportado 2000 años, eres crucificado con Cristo y mueres ahí con el Señor Jesucristo. Y eres sepultado allí con el Señor Jesucristo. El bautismo nos lleva a entender la palabra bautismo, es sumergir un cuerpo dentro del otro. Entonces, cuando tú le dices al Señor Jesús, tú eres mi Salvador, en ese momento tu vida, tu viejo hombre es introducido en el cuerpo de Cristo en la cruz, mueres ahí con Él en la cruz, eres sepultado con Él cuando Él fue sepultado, pero aquí dice también que resucitamos de los muertos con Cristo Jesús y andamos en vida nueva. Versículo 5 dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Entonces, para Dios, desde la perspectiva de Dios, algo ya pasó en tu vida. Tú ya moriste, tú ya fuiste sepultado y tú ya resucitaste. Qué bendición, ¿verdad? Ya estamos completos. Para Dios, el asunto ya está terminado. Para Dios, ya somos sus hijos y para Dios ya estamos resucitados con Cristo Jesús y estamos en lugares celestiales con nuestro Señor. Esa es una verdad muy importante. ¿Por qué? Pues porque en realidad el cristiano no muere. Varias veces la Escritura, cuando habla acerca de los cristianos, no dice que mueren, sino que duermen, ¿verdad? ¿Y por qué dice que duermen? Pues porque la vida no se ha acabado. La muerte para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no es un evento trágico, no es un evento fatal, no es una situación de tristeza o de derrota o de frustración. Para nosotros los cristianos, la muerte es solamente un paso a una vida mejor. ¿Por qué? Porque existe una esperanza de una resurrección. Y en Cristo ya todo eso ya pasó. En Cristo ya morimos, ya fuimos sepultados y en Cristo ya resucitamos. Entonces, esta doctrina de la resurrección de los muertos es poderosísima en nosotros, porque nos vamos a dar cuenta que la muerte viene a ser una transición, un paso, como el cruzar
solamente una puerta y estar en la habitación que sigue. Y obviamente nuestro cuerpo va a resucitar y va a resucitar glorioso y va a resucitar de acuerdo a lo que nosotros hayamos dado uso a nuestro cuerpo. Si nosotros usamos nuestro cuerpo para servir a Dios, pues va a haber una resurrección más gloriosa. Si nosotros usamos nuestro cuerpo para satisfacernos a nosotros, nuestros deseos carnales, y anduvimos maltratando a todo mundo, gritándole a todo mundo, ofendiendo a todo mundo, pues nuestra resurrección va a ser una resurrección con un poco de vergüenza. Pero Dios quiere que sepamos una cosa. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador tiene asegurada la resurrección. Cristo le dijo a Marta cuando Lázaro estaba muerto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, este mensaje de la resurrección es algo muy precioso que nosotros debemos atesorar en nuestros corazones y vivir como gente que va a resucitar. No solamente vivir como gente que se va a morir, sino vivir como gente que va a resucitar. Y si tú sabes eso, tu manera de vivir va a ser completamente diferente. Como yo les decía hace un momento, yo no sé cómo voy a morir. Todos quisiéramos un día dormidos ahí en nuestra cama, ya no abrir los ojos y estar en la presencia de Dios. Puede ser, pero solo Dios sabe cómo vamos a terminar, ¿verdad? Pero no hay que tener temor. No tengas miedo. Cristo te va a resucitar y tú, de hecho, ya estás resucitado en la presencia de Dios. Amén. Muy bien, hermano.